Bien, estamos haciendo la segunda entrega con relación a la enseñanza que estamos tratando de compartir. No es nada simple el recorrido que queremos hacer porque debemos respetar una serie de principios que rigen este tipo de materia. No es fácil, no es sencillo eh, introducirnos o navegar, diría yo, en este intrincado y complicado mundo de la profecía. Y eso acontece por el hecho de que se ha hablado mucho de profecía, se ha dicho mucho sobre profecía, se ha escrito mucho sobre profecía, y creo yo que si somos francos, honestos o sinceros, llegaríamos a la conclusión de que no hemos aprendido casi nada de la profecía. Por eso nuestro interés de observar, de auscultar, de analizar este enfoque de la profecía vista por un extraño observador. Y es que, de acuerdo a lo que nos va a relatar, a lo que nos va a enseñar, a lo que nos va a mostrar o a lo que nos va a inducir, bueno, podría decir muchos términos y creo que no daría en pleno contexto de lo que este extraño observador quiere aportarnos de la profecía. Y como les digo, es complicado, se vuelve difícil, es como bastante complejo, diría yo. Tomar los textos, los escritos, y darles el contexto y el punto de vista correcto de las cosas. Porque el problema de la profecía es un asunto o un problema bien álgido, bien complicado, porque lamentablemente hemos tenido profecía de todo tipo. Y de acuerdo a los parámetros que están redactados por el extraño observador, debemos de tener mucho cuidado con relación a los tiempos de la profecía, que están enmarcados o configurados o fragmentados o estructurados de una forma muy particularizada y diría yo muy específica, ya que si lo viéramos desde el punto de vista de los creyentes, entenderíamos que la profecía se relató, de acuerdo al libro de Génesis, a través de una declaración divina, que es cuando el verdadero Dios le promete a Adán y Eva un salvador, un salvador. Pero no entraríamos en ese tema, porque
se disputan en los tiempos, por eso es importante los tiempos de la profecía, se disputan en los tiempos de la profecía, según el extraño observador, profecías más antiguas. Y él le llega a dar algunas profecías antiquísimas, todavía más antiguas de lo que consideramos nosotros antiguo. Por eso es complejo, es, diría yo, y muy, muy intrincado el estudiar el tema de la profecía como tal. Además de eso, en las observaciones del extraño observador, se habla de que hay algunos territorios que aunque hoy están definidos de forma de X, de Y o de Z, póngale el nombre que quiera, en la profecía esos territorios no han dejado de tener su particularidad y su peculiaridad, indistintamente como lo llamemos hoy. No importa cómo las naciones se llamen hoy en día, según el extraño observador, en profecía los territorios tienen otros nombres o denominaciones y, y otras extensiones o territorios. Imagínense qué complicado este asunto. Estaba recordando yo hace algún tiempo una famosa profecía, por ejemplo, de Estados Unidos, la profecía de York, una profecía muy poco conocida en Estados Unidos y que relata con lujo de detalles de su tiempo cómo iba a evolucionar una nación determinada y cómo iba a ser el fin de esa nación. La famosa profecía de York. Entonces, eh, nos relata el extraño observador que debemos de tener mucho cuidado a la hora de definir o inferir que tal o cual profecía se está refiriendo a tal o cual territorio, porque podría ser que no sea tan cierto. Es más, el extraño observador cuestiona que los territorios que se conocieron en un tiempo y dejaron de ser en otro tiempo, se les pretenda dar el matiz de que son los que se acuñan para una determinada profecía, cuando no es cierto según él. Es más, estos territorios en disputa en la profecía entran abiertamente al debate en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Así de sencillo. Y es ahí donde nos llama la atención porque contrastan los debates del extraño observador con los componentes de los nuevos territorios que se revelan en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Y eso sí es interesante, porque en alguna manera, cuando avancemos en la lectura de lo que nos ofrece este extraño observador, podremos afianzar y determinar algunos territorios que hoy en día conocemos con un nombre,
pero que en profecía siguen sujetos a otro nombre. Entonces, como ven, no es tan simple, no es tan sencillo que digamos que nosotros vamos a estudiar profecía de una manera cuando posiblemente lo que estemos estudiando es nada. Y de repente o pronto nos demos cuenta que hemos fracasado como un montón de religiosos a través de los tiempos en querer identificar, definir o indicar que tal o cual profecía se aplica a tal o a cual territorio o a tal o cual persona. Y eso uno lo observa, creo yo que sí tiene algún sentido, tiene alguna lógica, porque vemos el caso particular de Jesús el Mesías cuando vino a la tierra, que los supuestos conocedores de la profecía, los supuestos estudiosos de la profecía, los que se suponía que debían de conocer bien la profecía, en las escrituras quedó evidenciado que no sabían nada, que cuando se les preguntó no pudieron dar razón. Y se supone que ellos eran los estudiosos, ¿va? Los maestros, los rabinos, o el rabinato de ese tiempo que no dio el ancho, porque andaban más en otras cosas que en lo que debía. Entonces ahí descubre uno que los supuestos teólogos, ideólogos, sabedores, conocedores, estudiosos, pongan el término que quiera, de la profecía, están identificados como que no dan el ancho, que no saben de lo que están hablando. Y aunque se han escrito barbaridad de libros relacionados a todo tipo de profecía, como por ejemplo esta batalla entre Ucrania y Rusia, que todo el mundo la ubicó en Ezequiel, le dieron un matiz de tiempo del fin, la trataron de ubicar en distintos cuerpos o textos y al final pues seguimos aquí en lo mismo. Por eso creo yo que vamos a ser bastante meticulosos, exigentes, muy estrictos a la hora de estudiar las declaraciones o las enseñanzas o lo escrito por el extraño observador. Como ven, solo estamos poniendo andamiaje y bases para que en el momento que empecemos esta, este viaje que nos propone el extraño observador, podamos tener una perspectiva, un conocimiento, una óptica y un entendimiento lo mejor posible y que esté lo menos contaminado. Porque ese es otro problema. Hay mucha gente que está contaminada de los prejuicios religiosos de las distintas religiones paganas, llámela pedrista, juancista, paulinista o otras hierbas. Y esa contaminación no permite que pueda haber hacia el incierto acontecer del futuro y pueda entender hacia dónde se dirigen las cosas. Porque ese es otro problema. Si una persona no puede ver
más allá de lo evidente, no tiene la capacidad, la comprensión, la revelación y el análisis de entender las cosas más allá de lo que tiene enfrente, esta persona, como muchas otras, será sojuzgada por los tiempos. Entonces, yo espero que en la medida que vayamos liberando eh, trazos, bosquejos o partituras o partes de las observaciones del extraño observador en materia de profecía, espero yo nos vayamos entendiendo. Siempre les invitamos a escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com y visitar la página web laultimaiglesia.com. Este asunto de las profecías no es un asunto simple, no es un asunto fácil, porque tenemos que desplayar una serie de mapas proféticos para tratar de ubicarnos a dónde se encuentran las cosas. Adicional a eso, saber los nombres correctos de ellas. Entender en el caso de países o territorios la extensión territorial que les corresponde de acuerdo a la profecía, no a lo que haya dicho una determinada nación o un conjunto de naciones o la ONU, y bueno, podemos decir muchas cosas. Así como eventos, sucesos y personas. Creo yo que posiblemente les llame la atención estas observaciones, estos comentarios, estos análisis de la profecía vista por un extraño observador. Creo sin temor a equivocarme que no va a ser simple, que la gente que está llevando este estudio se va a sorprender, que se va a sentir afectada, posiblemente descontrolada, porque se va a hablar desde un punto de vista totalmente distinto de lo que nos han enseñado en los grupos religiosos paganos con relación a la profecía. Y de repente va a ser diferente también por el hecho de que mucha gente ha leído muchos textos y muchos libros y se ha contaminado con relación a la pureza de la profecía. Creemos nosotros que de acuerdo a lo que se nos va a ilustrar, las personas tendrán, como se dice, una óptica totalmente distinta. Así que vamos a hacer una siguiente entrega, dejar los últimos lineamientos y empezar este extraño recorrido en el mundo de la profecía vista por un extraño observador. De antemano, pues los invitamos siempre a estar pendientes de nuestras publicaciones. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para seguir con los demás estudios que hemos dejado en stand-by, hemos dejado pendientes.
y les tenemos que seguir dando seguimiento porque hay una gran biblioteca que queremos compartir y que debe de quedar en estos podcasts. Nuestra intención es que las personas tengan la oportunidad de ver las distintas ópticas que existen de las cosas y se formen un criterio lo más objetivo posible con relación a la verdad. De antemano sabemos nosotros que hay mucha contaminación religiosa, hay mucha corrupción, hay mucho mentira, mucho engaño, y lo que queremos es que la gente se libere, vote, destruya esta contaminación religiosa que tiene siglos, por no decir milenios. Es así pues que los invitamos para una próxima entrega de esta serie La profecía vista por un extraño caminante. Gracias.